día de la intercesión, o sea, el día jueves. Antes de orar hablamos de esto y arrancamos con eso. Voy a leer rápidamente unos textos. Digamos el 12, versículo 4. Dice, son un pueblo terco y duro de corazón, ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Entonces, digamos acá, en ese texto, en hebreo, corazón aparece 41 veces. La mayoría de ellas en referencia a la condición espiritual de Israel. En el pensamiento hebreo tiene que ver con la voluntad de la persona, que es el corazón, la mente, la imaginación y tomar decisiones. Porque, digamos, lo que hay en el corazón es lo que uno piensa y va actuando y es lo que va haciendo la persona. En el libro de Ezequiel describe continuamente a los israelitas en términos de sus corazones como apartados del Señor, tienen corazón fornicario que se apartó de él, andan en pos de los ídolos y la avaricia, persiguen el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, están enaltecidos, se han sometido al control de los ídolos, habiendo puesto sus ídolos en su corazón, que en hebreo es Allah, elevar, exaltar. Entonces, como han menescabado, es decir, caracterizado por ya entendí, Dios quiere como ya cambiar ese corazón en ese como han menoscabado, es decir, caracterizado por la integridad y la devoción sincera al Señor y por fidelidad. Dios quiere cambiar ese corazón como está y quiere volver su corazón íntegro delante de Él, que haya como esa devoción sincera ante Él, haya como un cambio de mente, un cambio, y haya fidelidad delante del Señor, que va a sustituir esa obstinada determinación de desafiar los propósitos de Dios por una voluntad viva y dócil, fácilmente moldeable a los propósitos de Dios. Entonces acá el lenguaje del versículo 2 al versículo 3 habla del endurecimiento del corazón y del pueblo. Dios le dice a Ezequiel, cuyo nombre significa Dios endurece, que sus oyentes serían. Dios le advierte que sus oyentes van a rechazar y a endurecer su corazón. Porque me acordé cuando Dios endureció el corazón del faraón, que en ese momento Dios permitió eso para que el pueblo de Egipto, que era el pueblo de Israel, pasara por un proceso en el cual ya Moisés fue preparado delante de Dios para que cuando ya por un momento el faraón cambiara de opinión, ya ellos pasaran por el desierto y se abriera el mar en dos, que es cuando ya me impactó porque el faraón cambia de opinión y vuelve a endurecer su corazón, es cuando ya Dios muestra su maravilla, el Dios que nosotros buscamos, que es grande, porque retó a Dios queriendo volver a traer al pueblo de Israel a la esclavitud, y en ese momento Dios mostró su poder, su gloria en ese momento, cerrando el mar. Entonces, empedernido en hebreo es hazak, que significa duro de corazón. Obstinado de corazón en hebreo es kashet, que significa tieso. Entonces son palabras de rechazo al juicio profético del pueblo y el encuentro divino desde el profeta Ezequiel al ser una vasija lista para ser usada por Dios. La palabra del Señor es dulce en la boca del profeta Ezequiel. Ya estoy en el capítulo 3, perdón, no hice función. Para el profeta Ezequiel, que iba a hacer una tarea amarga para proclamar el mensaje de juicio contra su propio pueblo. En el versículo 1 del capítulo 3, como el rollo simboliza la interiorización del mensaje de Dios, que Dios ya capacita a Ezequiel para hacer seguimiento de él, para ya ir delante del pueblo y dar el mensaje. El estudio del mensaje de Ezequiel por parte de Israel reflejó el rechazo del pueblo a Dios mismo. No rechazaron a Ezequiel, sino rechazaron a Dios. El ministerio de Ezequiel se extendió a las naciones. Ya Dios
llama a Ezequiel para darle un trabajo en el principio, ¿no? Entonces el trabajo de él es exhortar al pueblo, pero en ese mismo trabajo Dios le advierte que el pueblo no le va a escuchar, que es un pueblo rebelde. Entonces de pronto podemos entender en esa época y en esta época, es un pueblo que conocía de Dios, pero lo conocía a su manera o querían transar negocios con Dios, que era como se hacía en la antigüedad, cuando los pueblos estaban como muy lejos de Dios. Querían tener otras culturas de otros dioses con su mismo Dios. Bueno, entonces Dios le dice que también el pueblo es terrible, es Ezequiel solo contra muchos. Le dice no tenga miedo porque pues yo estoy contigo, yo te voy a decir lo que debes hacer, vas a hablar esto, vas a decirles esto. Y el empezar del capítulo 3 pues le dice lo del rollo, que se coma el rollo, y pues el rollo pues, es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Los puntos tienen que, bueno, primero, Dios es el que hace el llamado, aunque dijimos la vez pasada que Ezequiel era un hombre digno, digamos, de la presencia de Dios, porque era un hombre santo, un hombre que vivía para Dios. Realmente él no se autoproclamó profeta, porque lo que decíamos la vez pasada, ni siquiera le alcanzó a ser sacerdote por los tiempos, el problema que hubo, pero Dios lo llamó como profeta a su nación, porque en el capítulo 3 dice, vas a hablarle a una nación no extraña, sino vas a hablarle a tu nación, a la gente que tú ya conoces. Entonces, bueno, lo primero es, Dios es el que hace el llamado. Dios es el que, en nuestras vidas, Dios es el que hace el llamado a nosotros. Dios es el que nos pone las tareas de a unos profetas, a unos maestros, a unos evangelistas, apóstoles ¿Y maestros? Maestros, profetas, pastores. Hay Evangelistas. pastores. A ver. Bueno, no es que es el maestro, pero ¿Qué igual. maestros? Bueno, el primero, ¿no? El llamado lo hace Dios. ¿Qué pasa? Me parece muy importante lo del llamado lo hace Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos nosotros autoproclamar cosas que no somos. Cuando Dios hace las cosas, digamos en el tiempo de Jesús, cuando los fariseos decían, dejen lo que predique, bueno, un fariseo, no me acuerdo nada el nombre, que si es de Dios va a perdurar, si no, pues se va a acabar en un año máximo, 2 años. Pero cuando Dios hace el llamado en nuestras vidas, el fruto del trabajo que nosotros hagamos va a quedar para siempre, porque es trabajo de Dios, nosotros simplemente somos el canal, como se quiere en ese momento era el canal. Segundo punto, Dios da instrucciones a su propósito, Dios no deja, digámoslo en formas muy callejeras, Dios no nos da morir, Dios nos da el cómo vamos a hacer la tarea, el cómo vamos a empezar a construir lo que Dios nos ha mandado. Entonces es importante saber eso porque no era Ezequiel, en ese entonces no era Ezequiel pensando tal vez qué voy a hacer, no, Dios le decía qué tenía que decir, qué tenía que hacer. Entonces, para nosotros escuchar la instrucción de Dios tenemos que estar realmente cercanos a Dios, comunicados totalmente con Dios, porque un segundo que no tengamos instrucción vamos a estar a la deriva y es como cuando una persona se emborracha en un carro, no se emborracha en un carro, se duerme manejando y por un microsegundo que no tengamos la instrucción correcta nos vamos a ir contra una pared. Entonces, para tener la instrucción de Dios tenemos que estar conectados con Dios todo el tiempo. Lo que leíamos la semana pasada, o lo que acá hablábamos entre nosotros, Ezequiel era un hombre de Dios, era un hombre totalmente dedicado a servirle a Dios, entonces podemos ver esa conexión con Dios. Tercero, no temas ni sientas temor. Este no temas y no sientas temor es importante porque, bueno, no temas como le digo a Josué, levántate y sé valiente, no tengas miedo, porque realmente la tarea de Ezequiel en ese momento era complicada, era difícil. Si no hubiera sido con la instrucción de Dios, si no hubiera sido Dios quien lo llama, Ezequiel hubiera sido hombre muerto, porque realmente el pueblo de Israel en ese momento estaba tan rebelde que cualquier persona que estuviera en su contra era digno de muerte, por ejemplo. Entonces cuando Dios le dice no tengas temor, no sientas miedo, ahorita les voy a decir algo que estudiaba con eso que me parece importante, bueno, no sientas miedo porque el Señor va a estar contigo. Esto lo podemos llevar quiero llevarlos a leer en un segundo, al
inicio, Adán y Eva. Una pequeña comparación. Cuando Adán y Eva salen, ellos tuvieron temor, después del pecado, ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, porque sabían que habían hecho algo mal. Entonces el tener miedo y el tener temor está ligado a tener pecado. Hacer las cosas mal, hacerlas en pecado, porque Ezequiel, digamos, podía sentirse seguro porque era un hombre que vivía conforme a Dios, él estaba en santidad. Entonces podemos decir que el temor, el miedo, la angustia es como sinónimo, como es el resultado del pecado. Sí, como no estar aferrado a Dios, no depender Sí, es de como Dios. no, Cuando sí. yo dependo de Dios, Ese es yo no tengo temor, pero porque- cuando ya no dependo de Dios, Tengo pues miedo. hay el pecado. Tengo el miedo porque no sé si va a estar Dios conmigo, tengo miedo por mi vida, por ejemplo. Entonces es algo importante, ¿por qué? Una cosa como David, una cosa es, David pecó muchas veces, hizo mal muchas veces, pero él no vivía en el pecado, él se arrepentía, es un hombre que se arrepentía y volvía a Dios, y él sabía que Dios estaba con él, Sí, no practicaba él no el pecado. practicaba el pecado. Nosotros podemos No, pecar, no, nosotros pecado. podemos sentir enojo, una rabia, somos humanos, pero no es parte de nosotros, es un pecado que no es recurrente en nosotros, algo que le entregamos a Dios No todos es los una días, práctica. entonces no vamos a vivir con temor porque sabemos que vivimos es para Dios. Sí. Es importante porque también saberlo. En la antigüedad, digamos que vivimos bajo la gracia, pero en la antigüedad se vivía mucho bajo la ley. Y la ley se respetaba, y si digamos Ezequiel pretendía servirle a Dios con pecado, él sabía que iba a estar muerto ante el Señor. Tercer punto. Entonces el cuarto punto, llenémonos de la palabra de Dios. Algo muy importante, porque es cuando dice él en su sueño, en su visión que estaba teniendo, que Dios le muestra un rollo y se lo pasa. El rollo es la palabra de Dios, el rollo tipifica el neusto de vida de Dios, porque es lo que decía nuestro pastor ahorita, la palabra Dios es la Biblia porque es la palabra. Cuando le dice eso y como si te lo comiera, obviamente es como si la leyera, es como si la estudiara, pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es hacerla mía. Es hacerla mi vida, mi lema, mi ley, lo que yo soy. O sea, Ezequiel era la palabra, era para él darla como si fuera, era palabra de Dios, pero como si fuera suya. Él tenía que apropiarse de la palabra para poderla sentir. Así es. Vale, les acaba el Mateo 4:4. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que está puesta en la Biblia. Debemos tomarla para nosotros como si fuera nuestra vida. Debemos amarrarnos a la palabra de Dios como si fuera todo, porque es lo único que tenemos, es la única forma que podemos conocer a Dios y es la única forma que podemos llenarnos para ir a hablar a los demás. En el capítulo 3 dice, vas a hablarle a un pueblo que no es un pueblo extranjero, es tu pueblo, y si fuera extranjero te escucharía. Sí, qué es terrible. Es más fácil que te escuchen ¿De verdad? que les guste No todo. trates de que escuche una persona que nunca Desde conoció a afuera. Dios, que una persona apóstata no te recibe tu palabra. Y esto es tremendo porque digamos uno lo lee porque es muy pequeñito, uno lo lee rápido y uno no lo con cuidado muchas veces, pero entonces es terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también conocía la palabra de Dios, ellos sabían la palabra y vivían bajo los dogmas de la ley, pero estaban totalmente errados, estaban endurecidos porque no la hacían suya, la hacían era como una ley escrita, como digamos en las leyes de nuestro país, una ley que seguir, pero no una ley que amar. Y esa es la diferencia entre Ezequiel y el pueblo de Israel. Ezequiel tomó la palabra para sí mismo, por eso dice que se la comió, fue dulce para él como el maná del cielo. La tomó para sí, era suya, para dársela a los demás. Los demás no escuchaban. ¿Por qué? Porque ellos conocían Para esa ellos misma era palabra. amarga, pero para Sí, para ellos conocían esas palabras, esa escritura, pero ellos
pensaba que simplemente era seguirla como la mandaban y ya. Entonces, bueno, aprendí yo mucho La capítulo y introducción. medio de introducción. Sí, es que la Entonces, el introducción primer es punto, el llamado lo hace Dios. Segundo punto, Dios nos da las instrucciones. Nosotros somos profetas, el profeta es el que va y habla las el nombre buenas de nuevas. Dios. Todos nosotros somos Sí. profetas cuando hacemos lo que Él nos mandó. Entonces, Dios da instrucciones a su profeta. Tercero, no temas ni sientas temor. Y cuarto, llénate de la palabra de Dios. Gracias. ¿Sigo yo? Sí, Mar. Bueno, yo cogí palabras, la palabra empieza hijo de hombre, me impacta esta palabra porque habla que simplemente es un hombre, pero habla en el sentido de la fragilidad de Dios, al contraste de la omnipotencia de Dios. Por eso cuando se refiere la palabra, siempre cuando habla hijo de hombre, habla de esa fragilidad. Cuando habla de ponerte, súbete, ponte de pie, que esa parte lo dijo la pastora, pero me impactó muchísimo porque sí, él estaba postrado en una postura de reverencia, pero su presencia de pie era una postura de mayor preparación, que era lo que nos decía la pastora. Yo al leer, digamos, Ezequiel, normalmente uno no piensa que es eso, de que póngase de pie. Yo pensé que él le decía póngase de pie porque el Señor le da una orden de que se pusiera de pie, no porque él estuviera capacitado o porque ya Dios había puesto en él la capacidad para hacer lo que Dios le iba a enviar a hacer. Cuando habla del Espíritu en mí, habla de cuando él no tenía fuerzas, pero hoy mi devocional se trató de una palabra rema en este tiempo para mí. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces cuando yo leía esto, que el Espíritu del Santo entró en él, el Espíritu de Dios entró en él porque él ya no tenía fuerzas físicas para levantarse. Entonces yo siento que esto es lo que Dios hace, es lo que ha hecho en mi vida durante todo este tiempo, porque muchas veces me he sentido muy frágil, muy débil, y el Espíritu Santo es el que da la fuerza para seguir, para avanzar. Es como cuando yo ahora también no tengo muchas palabras, pero dice, el caballo se alista para la batalla, pero no quiere decir que sea de pronto tan fuerte o tan ágil, porque a la final el que da la victoria es el Señor. Yo puedo tener, digamos, mis fuerzas en mi humanidad, pero realmente la victoria y lo que Dios hace viene de parte de Dios. Te envía a los hijos de Israel. Aquí le habla de que lo envía es a los exiliados, los que están llevados en Babilonia cautivos. Aquí dice también que así dice el Señor, todo lo que diga ha de ser dicho en el nombre de Dios. Y me gusta esto porque dice que todos los escritos de los profetas son palabras de Dios y como palabra de Dios ha de ser tenido. Cuando el corazón del hombre se le hace arder bajo la palabra de Dios y a su voluntad y le hace doblegarse a ella, eso me impacta porque es como cuando ya el Señor había partido y se encontraron con el Señor y los discípulos y le dijeron, no te das cuenta de que el Señor partió y después el Señor se desapareció. Y le dice que cuando Jesús hablaba ardía su corazón. Entonces esto habla de eso, de que cuando la palabra de Dios entraba en una persona arde el corazón, o sea, entra, penetra. Dice que si se hacen sordos a dichas palabras, que les hará saber a aquel a quien ha menospreciado era realmente un profeta. Si no se dan cuenta mediante los reproches de su propia conciencia, lo sabrán mediante los juicios del Señor. O sea, si no se dieron cuenta por el profeta, después se dan cuenta, si no se dan cuenta por su conciencia, porque la conciencia a uno sí le dice cuando uno está haciendo algo malo. Como cuando yo le decía a la pastora de que cuando yo recibí este pedido yo sentí que algo no estaba bien, como que mi conciencia me decía, esto como que no es normal, o sea, sentido común, esto está mal, algo pasa con esto es raro. ¿Por qué me van a enviar a llevar plata? La pueden enviar por Nequi, por dar plata, por cualquier otra circunstancia. La conciencia sí le dice a uno cuando está mal, pero dice que si aún con eso, o sea, si yo anestesio, eso es cuando yo cauterizo mi mente y yo misma digo no. Los justos juicios de Dios sí le van a hacer ver que esa palabra venía de parte del Señor. Me importa de los escorpiones porque dice que la picada de un escorpión es 1000 veces más dañosa que un arañazo de una zarza, porque él estaba primero en la presencia del Señor allá y después le tocaba enfrentarse a los escorpiones. Era impresionante porque primero estaba en la presencia y después le tocaba bajar allá a meterse allá.
No sean rebeldes. Cuando dice no sean rebeldes, no solo está hablando del pueblo como tal, sino que dice, si los ministros de Dios hacen la vista gorda al pecado y son indulgentes con los pecadores por miedo a desagradarles, se hace con estos partícipes de sus culpas como los rebeldes. Entonces, cuando nosotros como cristianos o como ministros no decimos las cosas como son porque pecado es pecado, entonces me estoy haciendo partícipe del pecado por caer bien. Estamos en una sociedad que uno siempre trata como de caer bien y de estar bien con todo el mundo, pero a veces ese estar bien con todo el mundo me puede llevar a pecar a mí. Entonces, bueno, cuando habla de come, es lo que tú decías, no se trata de comer nada, sino de nutrirse. Come este rollo, asimila su contenido imprimiéndolo en tu mente y en tu corazón de forma que tu alma se nutra de él y seas fortalecida por él. Llénate de él como se llena el que está hambriento de alimento material. Dice que toda palabra de Dios es provechosa para el alma, lo aprendimos en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y hemos de recibirla sin repugnancia. Yo me acordaba a veces que uno les da la comida a los niños, ay, hoy es apio, hoy es no sé qué. Entonces, que cuando nosotros comamos la comida, yo la asimilaba sin repugnancia, es eso, y hemos de recibirla sin repugnancia y sin discutir, por medio de su Espíritu Santo, nos extiende el rollo y nos abre el entendimiento, nos insta también a comerlo, asimilarlo, hasta hacerlo por la práctica parte de nuestra sustancia espiritual. Esta parte me gustaba mucho porque realmente si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no vamos a poder nutrirnos, porque es como es como yo ayer oraba en mi devocional hoy con el arpa. Si mi arpa no está ungida, es como címbalo que retiñe, como dice la palabra. Puedo tocar la mejor guitarra del mundo, pero si no está ungida, de nada sirve. Es como la palabra sí está ungida, pero si el Espíritu Santo no está en mí, entonces no me va a nutrir, no me va a llenar. Me impacta cuando dice a la casa de Israel, porque dice, no son enviados a los caldeos para reprenderlos por su pecado, porque están oprimiendo al pueblo, porque los están aplastando, sino que son enviados al mismo pueblo para reprenderlos como dice que como un padre reprende a sus hijos, un padre no reprende el hijo de un extraño, por eso no es enviado a los caldeos, no los reprende a ellos no son sus hijos. Esa parte me impactó mucho porque es ver que ahí, aún en eso estaba el amor del Señor, porque los estaba reprendiendo, diciéndole, ustedes son mis hijos y como hijos los reprendo. Yo no reprendo el hijo del extraño. Eso me gustó mucho. Johncito. Es que dice desde el 1, ¿sí? Digo desde ahí. Sí, es que va desde el 1 hasta el 3:15 va la introducción, la primera parte del libro. O sea, el capítulo 1. Sí, del 1 al 3, la introducción. Entonces, en Ezequiel encontraba que pues, primero es uno de los 12 profetas mayores que tenía unas visiones que luego se confirmaban. ¿Cierto? Motivos de la caída de Jerusalén, recuperando los argumentos del castigo divino usados anteriormente por Isaías y por Jeremías. Entonces él arrastraba todo eso. Sí. Ezequiel quiere recuperar la moral de los fieles con profecías contra las naciones invasoras y enemigas del pueblo. Por otro lado, veía que Jerusalén debía caer para reconstruir la fe judía. Si los creyentes seguían a Dios, podían recuperar su territorio. Por último, Ezequiel da un mensaje de esperanza a su pueblo. Allí habla de la llegada del Mesías para una salvación futura. El llamado de Ezequiel comienza como una visión de Dios en Ezequiel 1:4 y en el 2:8 y termina con un mandato de convertirse en profeta. La primera misión de Ezequiel, de parte de Dios, es que cuestione las promesas falsas de los falsos profetas. Ahora, en Ezequiel 3 encontraba pues, lo que hablamos hoy, que el Señor le manda que coma del rollo. Él, al comer de ese mensaje de Dios,
allí encontró que este alimento espiritual no solo era bueno para él, sino dulce, como la miel. Encontraba que la palabra de Dios no solo fortalece la fe, sino que su sabiduría le endulza la vida, o nos endulza la vida. Entonces, ¿qué rescataba? Que necesitamos alimentarnos espiritualmente de la misma manera que nos alimentamos físicamente. Todos los días, pues comemos. Pues todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra. Debemos hacer de la palabra de Dios parte de nuestras vidas, sí o sí, todos los días. En el 3.2 y en el 3.3, como miel, la palabra de Dios tiene un sabor dulce cuando la recibimos. La casa de Israel, cuando habla en el texto, se refiere pues a toda la nación, pues todas las tribus encontraba ahí. Sí. Del 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 que rescaté, que tenía que tener un rostro fuerte contra los rostros de ellos. Su impulso y determinación de profetizar tenía que ser más fuerte que la renuencia de Israel a escuchar. Entonces busqué que la renuencia, poco dispuesto a hacer. Entonces Israel estaba poco dispuesto a escuchar al profeta. En el 3.9 y en el 3.10, oye con tus oídos. La diferencia marcada con la gente que se había revelado y se rehusaba a escuchar. Entonces él sí quería escuchar. Ezequiel debía permitir que las palabras de Dios llegaran al fondo de su corazón antes de predicarlas a los demás. ¿Por qué? Lo encontraba en Hebreos 4.12. Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, y hasta la médula y los huesos. Entonces él tenía que primero dejar que esa palabra lo tocara hasta lo profundo para poder ir a profetizar. Pues así, pues para nosotros, como decía Nico, somos profetas, tenemos que estar primero llenos de esa palabra para poder ir a llevarla a fuego. Perfecto. Dos cosas acá. Uno, que se ve y nosotros debemos entender a través de la prédica, porque lo que dice John es verdad, no podemos desconocer que acá se arrastra la enseñanza de Isaías y de Jeremías, que venían anunciando la reprensión y el castigo de Dios y la gente no se volvía a Dios. Acá en este punto se ve el cumplimiento de la reprensión. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos predica? Si Dios no eximió a su propio pueblo, a su propia nación del castigo, o sea, nosotros tampoco. Tenemos que entender eso. Ahí vamos. Lo otro, lo que él acaba de decir, de que la palabra tiene que ir hasta lo más profundo de nuestro ser, y es lo siguiente. Otro filtro de un profeta verdadero y un falso profeta es que una persona solamente es autoridad de lo que vive. Una persona es autoridad para enseñar algo que vive. De lo contrario no. Entonces hay filtros que nosotros tenemos que tener. Un filtro es algo o alguien, yo siempre les enseño, me acerca más a Dios, es de Dios. Si tú, mi amistad contigo, me lleva a querer estar más con Dios, a venir a la iglesia, a servirle a Él, a buscarlo, si la amistad que tenemos me está llevando a caminar hacia eso, es de Dios. Pero si por el contrario yo tengo un amigo, una persona que no me está llevando a buscar más de Dios, a amarlo más, a querer conocerlo más, a servirle, a santificarme más, sino que por el contrario esa amistad con esa persona me lleva a todo lo contrario, el filtro es claro, no es una amistad, no es de Dios. Eso en cuanto a eso. Lo otro, el otro filtro es, yo lo decía, el otro filtro es, yo puedo aceptar la enseñanza, porque hay muchos maestros en este tiempo, o profetas, o predicadores, o conferencistas. Yo puedo aceptar la enseñanza dependiendo de, porque la gente habla muy bonito, y no es la cantidad de público que los siga, no es un auditorio lleno lo que legaliza, no es la cantidad de likes, de seguidores, ni siquiera los carros que manejen, ni la ropa que los vista, eso no tiene nada que ver, porque esas son propias de este mundo, son cosas que finalmente tienden a desaparecer y están destinadas a la destrucción, incluido el cuerpo, carne y hueso de los 20.000 o 30.000 seguidores que tengan en un estadio o en un coliseo. ¿Me entiendes? Porque ustedes saben que el apóstol Pablo dijo, esto está destinado a la destrucción, a la pudrición, sí, él lo dice así, o sea, en el original lo habla así, se va a pudrir, se va a deshacer, se va a corroer. Ahora,
Lo que sí me dice a mí esta enseñanza de este fulano, fulana X, Y, la puedo recibir para mi vida y la puedo aceptar, tiene cabida en mi corazón, porque esta persona es autoridad de lo que está enseñando, porque sí lo vive y lo enseña. Entonces para mí esto sí es autoridad y es una enseñanza que sí puedo vivir. Vamos a dejar hasta acá. Por favor lean el capítulo 4 del libro y la otra semana vamos a arrancar ya con la panorámica del libro del profeta. Vamos a empezar a estudiar la panorámica, que son varios puntos. Ya arrancamos como más. Ahorita arrancamos la introducción, que fue muy general. La próxima vez ya nos vamos con puntos específicos y porque van a decir qué apuntes tengo. Los apuntes están